fallando. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema súper relevante que es insuficiencia suprarrenal. En los libros también lo pueden encontrar como insuficiencia adrenal. ¿Alguien me puede decir qué es la glándula suprarrenal y cómo se divide? Ya lo había dicho en la clase anterior, pero nada más para recordar, ¿no? Esto es para recordar. ¿Por qué me miran nada más? Es una glándula. Ajá, es una glándula. Está dividida en una corteza, una médula Ok. y secreta corticoides y una. Es una glándula exócrina, endocrina. Endocrina, ok. ¿Qué se divide en? Pero en general primero se divide corteza y médula. Ajá. Exacto, la corteza se divide en zona glomerular, fascicular y reticular. GFR, no se les olvide, está en inglés. F, ¿no? GFR. Creo que no existe F, pero GFR, ¿no? Que es Glomerular Filtration Rate. Es una mnemotecnia para recordarlo. Y efectivamente secretan en ese orden glomerular. ¿Qué secreta? La aldosterona, que es una hormona mineralocorticoide, como su nombre lo está diciendo, mineralocorticoide, ¿sí? Tiene un efecto de la aldosterona de retener sodio, jalar agua, sacar potasio y sacar hidrogeniones. Eso hace la aldosterona. Y en medio la fascicular, que es la más gruesa, el cortisol, ¿no? El cortisol pues tiene varios efectos antiinflamatorios, que actúan en el sistema inmune. También tiene un discreto efecto mineralocorticoide, pero muy discreto. ¿Dale? Luego tenemos la porción reticular, que andrógenos, ¿no? Y todos sus derivados. Luego tenemos la médula, que secreta catecolaminas. Exactamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de insuficiencia adrenal. ¿Qué hormona u hormonas creen que haga falta en la insuficiencia adrenal? Ok, la aldosterona y el cortisol, pero principalmente el cortisol, ¿no? Es como que lo contrario a síndrome de Cushing, ¿no? O hipercortisolismo, es lo contrario. Aquí no hay mucho, sino que no hay suficiente cortisol. Entonces tú te pones a pensar, chispas, ¿y si no tengo cortisol, qué me puede pasar? ¿Me puedo morir? Pero si no tuvieras cortisol, ¿te puedes morir? Sí te puedes morir. Es una hormona súper importante porque tiene que ver con muchos procesos metabólicos. Es muy importante el cortisol. Si súbitamente pierdes el cortisol, que dicho sea de paso, es una hormona contrarreguladora. ¿Qué es una hormona contrarreguladora? ¿Qué hacían las hormonas contrarreguladoras o cuáles eran? La hormona del crecimiento, el glucagón, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, son hormonas contrarreguladoras. Uno de sus efectos más famosos o más famoso conocido es la hiperglucemia. El cortisol favorece la hiperglucemia. Además, como les dije que el cortisol tiene un discreto efecto mineralocorticoide, el no tener nada de cortisol puede hacer que el paciente esté hipotenso, por lo mismo que pierde ese efecto mineralocorticoide, sobre todo si es una insuficiencia adrenal, pero que además tenga deficiencia de mineralocorticoides, o sea, aldosterona. Porque el común denominador de las insuficiencias adrenales es la disminución del cortisol, pero se subdivide en insuficiencias adrenales primarias y secundarias. Una de ellas, que ahorita vamos a ver, se acompaña, además de la deficiencia de cortisol, de la aldosterona. Entonces, imagínate, o sea, si no tienes aldosterona que te ayuda a retener sodio y volumen y con eso aumentar tu presión intravascular, la presión estaría baja, ¿no? Es muy importante.
Ay, ¿qué pasa? Oh, bueno. Ay, no, los demonios. Maldita sea. Bueno, tenemos a una mujer. Esta mujer tiene 43 años y ella se presenta con fatiga, debilidad, pérdida de peso, pérdida del apetito en los últimos 6 a 8 meses. Tiene la presión de 84/32 milímetros de mercurio. Su piel está más oscura en comparación con su piel de la visita previa. Eso dice. El potasio del paciente es de 6.2. Obviamente tiene hipercalemia y tiene un sodio de 121, o sea, tiene hiponatremia. Entonces te pregunta que cuál es el diagnóstico más probable. Ok. ¿Y cuál es el mejor estudio diagnóstico? ¿Ah? Ok. Ok, está bien. Entonces es como en Cushing. En Cushing les dijimos, era un hipercortisolismo. ¿Qué sería prudente buscar de primero? Que esté elevado. Entonces aquí tenemos un paciente que, si está sospechando de insuficiencia adrenal, ¿qué sería lo primero que buscarías? Díganlo. Exacto, que esté bajo el cortisol, ¿no? Bien. ¿Cuál es el tratamiento para este paciente? Si te falta cortisol, te lo damos. Te damos cortisol, ¿no? Efectivamente, este es un caso de insuficiencia adrenal, ¿sí? Aquí en los pacientes que tienen insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison, los pacientes carecen de ambas hormonas, la aldosterona, y carecen del cortisol, ¿sí? Por eso esta paciente estaba hipotensa, ¿sí? Tenía una TA muy baja, ¿sí? Además de que el paciente tenía hipercalemia, porque al no haber aldosterona, pues no puedes secretar el potasio y se te queda en tu sangre y te condiciona hipercalemia. A diferencia de los pacientes que vamos a ver más adelante en la siguiente clase, que es hiperaldosteronismo primario, que ahí es lo contrario. ¿Cómo estaría el potasio? Bajo, ¿no? Porque pues lo estás sacando mucho, pero aquí no lo estás sacando mucho, ni siquiera lo saca, entonces se le queda al paciente en su sangre y le puede condicionar hipercalemia, ¿sí? También la hiponatremia, ¿sí? Recuerden que el aldosterona lo que hace es retener sodio y agua. Entonces, en este caso, ni siquiera puede retener el sodio. El paciente puede presentar hiponatremia. ¿No se ve? ¿No es blanco, es amarillo? No se ve, porque está amarilla la pantalla. Sí es cierto. Le voy a poner otro. Ahí está. ¿Cuál es el mejor estudio? El mejor estudio es la determinación del nivel de cortisol, pero después de una estimulación con cocitropina. Ahorita vamos a hablar acerca de la cocitropina, que es ACTH sintética, ¿sí? ACTH sintética. Obviamente, si tú tienes glándulas adrenales que están trabajando normalmente y tú le das ACTH, lo esperado, ¿no? Lo esperado sería, oye, me están dando ACTH que estimula las adrenales, lo esperado sería que el cortisol se eleve. Eso debería de pasar, ¿sí? Pero si no pasa, pues mal, ¿no? Dice acá, la tomografía de las glándulas adrenales debe desarrollarse después de que se hace la prueba con cocitropina. No se les olvide, en endocrino una perla es nunca empezar la evaluación con un estudio de imagen. Generalmente los estudios de imagen son localizadores, no son... En endocrino tú tienes que saber primero que tienes la alteración endocrina antes de hacer estudios de imagen. Luego el mejor tratamiento es el uso de esteroides. Puede ser prednisona u otro esteroide. Si el paciente está hipotenso, se le debe dar fludrocortisona, que es la aldosterona sintética. ¿Sí? Está padre.
Bueno, entonces tenemos que la insuficiencia adrenal es un desorden patológico en la que la producción de cortisol y o aldosterona en las adrenales es inadecuada, es insuficiente su producción, ¿sí? Tenemos dos formas de clasificarla, como primaria o como causa secundaria. La insuficiencia adrenal primaria, el problema está, o el error o la falla, está en las glándulas adrenales. Y la insuficiencia adrenal secundaria, la falla o el problema está fuera de las adrenales, o sea, en la hipófisis. Ahora, entre insuficiencia adrenal primaria y la secundaria, que la primaria, como su nombre lo dice, es un problema primariamente en el sitio donde se produce la hormona, en este caso las adrenales. Entre esas dos, ¿cuál es más común? Ahí lo dice. ¿Cuál es la causa más común? ¿La adrenal primaria o la secundaria? La secundaria. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque la causa más común de la insuficiencia adrenal es de tipo secundaria. ¿Por qué creen que se deba? Exacto, la suspensión abrupta de los glucocorticoides exógenos es lo que puede condicionar una insuficiencia adrenal secundaria súbita. En general, esa es la causa más común de forma global, ¿sí? De forma global. De hecho, aquí lo dice, causa más común de insuficiencia adrenal global o la causa común secundaria más común, insuficiencia adrenal secundaria más común, suspensión abrupta de uso de glucocorticoides. Ok, ahí estamos bien, porque entre secundaria y primaria, primero secundaria. Y dentro de las causas secundarias, la suspensión abrupta de esteroides usados por lo que ustedes quieran. A lo mejor el paciente tiene lupus eritematoso sistémico, a lo mejor el paciente tiene artritis reumatoide, a lo mejor el paciente tiene alguna enfermedad autoinmune que estaba usando esteroides, prednisona, dexametasona, y ¡pum!, lo suspenden súbitamente y ahí está la cosa mala, ¿no? Ahora, si habláramos de las insuficiencias adrenales primarias, la causa más común de forma actual y en el hemisferio occidental es la causa autoinmune. O sea, se forman anticuerpos que destruyen a la glándula adrenal. Eso se llama enfermedad de Addison. Sin embargo, hay otras causas que también son autoinmunes que destruyen la glándula adrenal y otras glándulas, ¿sí? O sea, en otras palabras, no solo van a haber anticuerpos, pueden haber enfermedades que condicionen anticuerpos que destruyen las glándulas adrenales, pero Addison es solo las adrenales. Hay otras enfermedades como los síndromes poliglandulares que forman anticuerpos, pero no solo destruyen la glándula adrenal, pueden destruir la glándula tiroidea, pueden destruir exactamente, ¿no? Son menos comunes. Ahora, históricamente, la causa más común de insuficiencia adrenal primaria en la antigüedad o en el hemisferio occidental, y de hecho sigue siendo una causa importante de insuficiencia adrenal, es la tuberculosis de las glándulas suprarrenales, la tuberculosis, ¿sí? Vean qué tan frecuente es la causa secundaria que te dice, however, dice la causa más común de insuficiencia adrenal de forma global en el 99% de los casos, o sea, es una exageración, pero vean qué tan frecuente es la suspensión abrupta del uso de glucocorticoides exógenos. O sea, la insuficiencia adrenal secundaria es por muchísimo más común que la insuficiencia adrenal primaria. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia adrenal primaria? En el 70 a 90% de los casos, como habíamos comentado, en el occidente y en la actualidad, son de causa autoinmune. Cuando es una destrucción aislada de la glándula adrenal, se dice que el paciente tiene la enfermedad de Addison. Que no la confundan con la enfermedad de Addison-Biermer, que es un tipo de anemia ¿por qué? CTO, página 620, no es cierto.
No, como creen, no, no sé eso. Pero la enfermedad de Addison-Biermer es el epónimo para la anemia perniciosa, ¿sí? Por la formación de anticuerpos contra factor intrínseco o células parietales, etc. No lo confundan, es diferente. Aquí es enfermedad de Addison por destrucción aislada de la glándula suprarrenal, pero hay otras patologías autoinmunes, o sea, que destruyen la glándula adrenal con otras cositas, como por ejemplo el síndrome poliglandular, los tipos 1 y los tipos 2, pero hay tipo 3 y tipo 4, pero los que se relacionan más son el tipo 1 y 2, ¿sí? También pueden haber anticuerpos, pero no que destruyan en sí la glándula adrenal, sino anticuerpos que destruyan las enzimas de las zonas de las suprarrenales, las enzimas. Algo muy interesante es que los pacientes que tienen enfermedad de Addison pueden desarrollar o haber desarrollado antes alguna patología autoinmune. Por lo tanto, cuando tú tienes todo para pensar en insuficiencia adrenal primaria, tienes que descartar otras enfermedades autoinmunes. Díganme enfermedades autoinmunes. Hashimoto, Graves, lupus, vitiligo en algunos casos, diabetes tipo 1, anemia perniciosa, ¿sí? Todas esas. Y la causa infecciosa, vean que dice acá, TB, tuberculosis, que es más común en el área oriental o en la antigüedad, ¿sí? Tuberculosis. Pero dentro de infecciosa, vean cómo hay otros agentes, como por ejemplo hongos, como Histoplasmosis capsulatum, paracoccidioidomicosis, virus como el HIV, VIH, CMV, citomegalovirus, riquecias como sífilis o parásitos como la trypanosomiasis africana. Entonces podemos decir que pueden haber virus, bacterias, hongos y parásitos que nos pueden condicionar insuficiencia adrenal primaria. También puede ser infiltrativa, infiltrativa, o sea, puedes tener insuficiencia adrenal porque se infiltre tus glándulas adrenales por una metástasis o un cáncer. Dentro de estos, los más comunes son PEC, ¿sí? Que son el pulmón, el estómago, el esófago y el colon. PEC, como perro en maya. Entonces son pulmón, estómago, esófago, colon. Son los más relacionados a infiltración. Hay otras enfermedades como la sarcoidosis, la amiloidosis y la hemocromatosis que también pueden infiltrar. Y acá hay una parte muy bonita porque otra causa de insuficiencia adrenal primaria es la causa vascular. Y aquí vean cómo dice una palabra clave. Dice, ¿qué dice? Sepsis. No sé si han visto en el hospital a un paciente con sepsis, me imagino que sí, porque es el pan de cada día. Sepsis. ¿Se han fijado en las indicaciones? ¿Alguna vez han agarrado la indicación, la han leído y está chocado el paciente con noradrenalina y todo, y han visto que diga hidrocortisona? ¿Lo han visto? Pues revísenlo cuando tengan la oportunidad de ir al hospital y escuchen, ese paciente tiene choque séptico. Lo único que vas a hacer es agarrar la hoja de indicaciones, la ves y ves si tiene hidrocortisona. Muchas veces va a tener, porque ya se sabe, es sabido, que los pacientes con sepsis pueden desarrollar una insuficiencia adrenal primaria. Cuando el paciente está chocado en sepsis, cuando el paciente tiene choque séptico y está con noradrenalina, se le deja al paciente, cuando ya está usando dosis elevadas de adrenalina, o noradrenalina más bien, se le deja hidrocortisona en infusión, ¿vale? Ni siquiera se hace una prueba para saber si de verdad tiene la alteración endocrinológica. Se sopesa el riesgo versus el beneficio y se hace la prueba terapéutica de darle la hidrocortisona al paciente con choque séptico. También tenemos una causa más que frecuente, es una causa característica, que es la hemorragia adrenal bilateral súbita.
Más que frecuente, es característica ampliamente preguntable en exámenes internacionales. ¿Sí? La causa más común es por meningococo, ¿sí? Meningococo, Neisseria meningitidis, ¿vale? Es muy común, aquí está. Eso se llama síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. No sé cómo se pronuncia. Waterhouse-Friedrichsen, ¿sí? Y eso se debe a una coagulopatía o un sangrado agudo en los pacientes que tienen septicemia por meningococo. Aunque se sabe que también lo puede causar pseudomonas, ¿sí? El hecho de que el paciente esté ampliamente anticoagulado puede ser que sangre en las glándulas adrenales. También puede haber una trombosis o embolismos en la glándula adrenal. Y vean cómo tenemos fármacos que nos pueden causar una insuficiencia adrenal primaria. Por ejemplo, fármacos que inhiben al cortisol. ¿Como cuáles? El ketoconazol, que es un antifúngico, etomidato, que es un anestésico y anticonvulsivante intravenoso, megestrol, es una hormona, y también tenemos los que incrementan el metabolismo del cortisol, como por ejemplo la rifampicina, que es un antituberculoso, la fenitoína, ¿sí? Los barbitúricos. Y hay otras causas menos comunes, como por ejemplo la adrenoleucodistrofia, muy rara, deficiencia familiar de glucocorticoides o resistencia, todavía más rara, ¿sí? Ok, aquí tenemos a los síndromes poliglandulares que para fines de practicidad son tan poco frecuentes que generalmente son los evalúa, les da seguimiento generalmente el internista o idealmente un endocrinólogo. Entonces, lo que me interesa que recuerden del cuadro es que hay 4 síndromes poliglandulares, 1, 2, 3, 4, y tienen que recordar esto, poli, muchos, glándula, glándulas, entonces quiere decir que afecta a muchas glándulas. Cuando ustedes vean a un paciente raro, porque, o sea, a lo mejor digan, pues sí, tiene insuficiencia adrenal, pero no todos los datos clínicos y bioquímicos cuadren solo para insuficiencia adrenal, traten de buscar otra alteración glandular. Por ejemplo, en la tipo 1, el paciente característicamente se presenta como enfermedad de Addison, característicamente, así se presenta. Igual a tipo 2, miren, tipo 1 y tipo 2. Pero vean ahí como que no solo es eso, miren cómo también en la tipo 2 puede haber afección de la tiroides, ¿sí? El paciente puede tener diabetes, entonces ahí es cuando lo sospechas, oye, el paciente tiene diabetes, el paciente tiene hipotiroidismo, el paciente tiene, etcétera, ¿no? También puede haber hipoparatiroidismo, o sea, piensen en alteraciones del calcio, candidiasis. Vean otros componentes, salud, otros componentes que pueden tener, o sea, solo, ¿qué eso no? No es estornudo. Es estornudo eso. Pero ahí vi que estornudó a alguien ahí atrás. Bueno, ¿qué otras cosas deben de hacerte pensar en eso? Miren, alopecia, vitiligo, gastritis atrófica, hepatitis autoinmune. Está padre, es una hepatitis, pero no es infecciosa y es cuando debes de pensar en autoinmune. La anemia perniciosa, miastenia gravis. ¿Se acuerdan de la miastenia gravis? Que estás débil por formación de anticuerpos. Entonces, son los datos que deben de buscar, ¿no? Mira, pues sí tenías razón, Sjogren. Hay si empieza en la infancia, pues bueno, piensas en tipo 1. Si empieza en el adulto o la adolescencia, puedes pensar en el tipo 2. Esto no me interesa que lo recuerden. Autosómica recesiva a la 1, autosómica dominante, la tipo 2, etcétera, etcétera. Hay otros tipos, no vamos a hablar de ellas porque la verdad, miren, seamos sinceros, son muy poco frecuentes, muy raras, ¿sí? Tenemos la tipo 3, la tipo 4, etcétera.
Solo quería que tengan eso en su mente, de que pueden haber afección de más de una glándula. Luego tenemos la insuficiencia adrenal secundaria. Esto es por secreción inadecuada de la ACTH hipoficiaria, ¿sí? Y vean cómo en este recuadro dice: la insuficiencia adrenal secundaria es mucho más común que la primaria y habitualmente es causada por la supresión del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, ¿sí? Por el uso prolongado de esteroides, generalmente más de 3 semanas, dice la literatura, y que lo hayan suspendido. No obstante, hay otras posibilidades. Por ejemplo, no es solo la suspensión abrupta de los esteroides. Pudiera ser que tienes un problema en la hipófisis que hace que no secretes ACTH, como por ejemplo un tumor en la hipófisis. Puede ser un tumor como un adenoma, rara vez un carcinoma. Tenemos otros tumores que afectan la región hipotalámica hipoficiaria, no necesariamente dentro de la hipófisis, como por ejemplo el craniofaringioma, los meningiomas, un ependimoma o una metástasis en ese mismo nivel. Otras causas son todo lo que afecte la hipófisis, radiación en la hipófisis o una hipofisitis autoinmune, o sea, extremadamente poco menos común. Hemorragias hipoficiarias, por ejemplo, en el síndrome de Sheehan, no lo dice acá. Así lo dice: infarto hipoficiario secundario a hemorragia traumática grave. Ejemplo, si sucede en el contexto de embarazo o de cirugía, puedes pensar en un síndrome de Sheehan. ¿Se acuerdan? El síndrome de Sheehan es una hemorragia, se debe a una hemorragia severa o muy importante, súbita, que disminuye tanto la perfusión hacia en el sistema nervioso, comprometiendo la perfusión de la hipófisis, generando isquemia y o necrosis, y causa una hipofisitis, ¿no? O un hipopituitarismo, ¿no? En este caso se llama síndrome de Sheehan. Infiltración hipoficiaria, todavía menos común: tuberculosis, granulomatosis con polangeitis, etcétera, etcétera. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la etiología? ¿Preguntas sobre la etiología? Nada, seguros. Porque ahí va a empezar el cuadro clínico y pues se pone más violento. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que tenemos que ver? Este cuadro tomado del Harrison me gusta porque te dice datos clínicos y o bioquímicos, principalmente por deficiencia del esteroide, principalmente por deficiencia del mineralocorticoide, principalmente por deficiencia de los andrógenos. ¿Sí? Yo subrayé en rojo los que son característicos. Se darán cuenta que pasé por alto varios, pero porque los que puse en rojo no son repetidos o son característicos, ¿dale? Para no aprender muchas cosas que nos confundan. Por ejemplo, en la deficiencia de glucocorticoides, algo que nos debe de llamar la atención es la presencia de elevación de eosinófilos. Eosinofilia. No quiere decir que lo tengan que tener todos, pero que es algo relativamente característico por la deficiencia de glucocorticoides. Miren cómo el paciente sí puede tener hipotensión, aunque no tenga deficiencia de aldosterona, porque recuerden el discreto efecto mineralocorticoide del cortisol. También puede haber hiponatremia. Ahora veamos los que son por deficiencia de mineralocorticoides. Algo que llama la atención es que pueden presentar dolor abdominal, náuseas y vómito por la deficiencia de los mineralocorticoides, la hiponatremia por obvias razones, pero vean cómo señalé con una flecha naranja algo muy específico: hiperpotasemia o hipercalemia, elevación del potasio. A diferencia de este no lo tiene, ya se fijaron, no aparece hipercalemia, pero señalé con una flecha naranja ese dato característico, eosinofilia. Y luego tenemos la deficiencia de los andrógenos, que es lo que nos va a presentar pérdida de la libido,
pérdida del vello púbico y axilar en mujeres. Entonces, pérdida de la libido, pérdida del vello púbico, etc. Y hay otros datos clínicos y los subrayé porque me llamó la atención. La piel pálida con color de alabastro solamente en aldosteronismo secundario. No sé, ¿cuál es el color alabastro? Ándale, que lo busquen porque creo que es importante. ¿Cuál es? No era sobre el color. Color de alabastro. Ah, puedes, No manches, es esto. Es como antes de la interiorización, ¿no? Es esta. Pues puede. Está muy X, ¿verdad? Es que según yo el alabastro no es ese aparato que está allá. Ese es balastro. Por eso digo que es el balastro y que no es esa pifia, esa cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No se ve? Ahí está, piel pálida con color de alabastro solamente en aldosteronismo secundario. Sepa que pexi. No va a haber pigmento. Bueno, vamos a ver. Aquí algo muy importante, miren. Los pacientes que tienen insuficiencia adrenal primaria, van a tener aumento de la pigmentación. ¿Sí? Y característicamente van a presentar una hipotensión importante. Porque además recuerden que la hipotensión muy importante es porque no tienen la aldosterona. Sin embargo, la pigmentación tiene una explicación. ¿Qué pasa? Pues hay estimulación de la secreción de la proteína y unos precursores de la POM que es la de la por eso. Exactamente. Como no estás secretando el cortisol, hay un feedback negativo. O sea, hay un feedback negativo o retroalimentación negativa al hipotálamo y a la hipófisis, donde dice el hipotálamo, oye, no sé, pero no hay cortisol. Como no hay cortisol, mejor vamos a secretar mucha CRH, ¿sí? Va a aumentarse la CRH y de esta manera va a aumentar también POMC, que tiene una actividad o estimulante del melanocito, ¿sí? Hormona estimulante del melanocito, que es un precursor de la ACTH. Para fines de practicidad, lo que tenemos que tener en nuestra mente es, si es primario, o sea, si es un problema de la glándula adrenal, va a ser retroalimentación negativa. Se va a secretar mucha CRH. Esta CRH va a favorecer que se eleve POMC que se encuentra en la hormona estimulante del melanocito, que es un precursor de la ACTH, ¿sí? Y eso indirectamente va a favorecer que haya más pigmentación en la piel en algunos sitios que ahorita vamos a ver. Entonces, el atajo mental es, si yo veo que el paciente tiene datos clínicos y bioquímicos de insuficiencia adrenal y está en negrito, tú tienes que imaginar que es primario, que el problema está en la glándula adrenal, ¿sí? Ok, pigmentación de piel y mucosas. Ok, aquí hay un dato. Acá. Acabo de terminar mi clase. Está bien. Acá hay un dato muy específico de insuficiencia adrenal primaria, que es la hipercalemia, ¿vale? Es muy característico. Entonces tenemos dos datos característicos: pigmentación aumentada
hipercalemia, digamos que la hipotensión no es específico, pero estaría bastante marcada, ¿no? Por lo que dijimos. Aquí tenemos los hallazgos clínicos más comunes, que son pérdida de peso, debilidad, náuseas, ¿sí? Y los más específicos son aumento de la pigmentación, y aquí no aparece, pero es muy específico la hipercalemia, porque aquí son clínicos. Entonces, por ejemplo, no sé si se logra apreciar, pero por ejemplo en los pliegues de la mano están más oscuros, están oscurecidos, ¿sí? Vean cómo está hiperpigmentado el pezón. Les tomé una foto, oigan. Bueno, voy a tomarle una foto también a mi hija. Bueno, vamos a continuar. Aquí podemos ver cómo está aumentada estos puntitos como hiperpigmentación, ¿sí? En mucosa. No entiendo qué mucosa, pero... sí, ¿esto qué es? A ver. Es una batelena, así es. ¿Qué onda? Vean cómo el paciente tiene aumento de la pigmentación en estas áreas, ¿sí? Chica, se parece a mi pie. Bueno, aquí este es un cuadro tomado del Toronto. A ver si se está grabando, sí. Este es un cuadro tomado del Toronto. Vean cómo te dice las diferencias entre primaria o secundaria. Entonces, no sé, solo para reforzar lo que está en rojo, oscurecimiento de la piel en la que es causa primaria, el potasio elevado, ¿sí? Recuerden que en la primaria es factible que hayan otras causas de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Diabetes tipo 1, vitiligo, hipotiroidismo primario, ¿sí? Y obviamente, por sentido común, miren, obviamente, ¿cómo va a estar la ACTH? La ACTH, cuando es una causa primaria, ¿cómo estaría? ¿Baja o alta? Elevada, porque es por retroalimentación negativa. Hay un feedback que le dice al hipotálamo, no tenemos cortisol en sangre. Bueno, pues liberen a la CRH para que estimule la producción de ACTH. Por lo tanto, ACTH elevada si la causa es primaria. Y ACTH disminuida si el paciente tiene una insuficiencia adrenal secundaria, ¿sí? O sea que el PEX, ¿dónde está? Arriba, ¿no? O sea, en el hipotálamo o... Exactamente. Acá hay una cosa muy interesante, esto ya lo habíamos dicho, muy específico de primaria y algo muy característico, miren. La forma de presentación más común que les podrían poner en un examen internacional es, y también en examen, es la presencia de suspensión abrupta de uso de esteroides que ya llevaba ¿cuánto tiempo de uso? Aproximadamente 3 semanas. ¿Sí? Algo que tienen que saber, es muy importante, es que la insuficiencia adrenal, ¿qué pasa? La insuficiencia adrenal aguda es una emergencia médica endocrinológica, ¿sí? Así es. La agudización, porque la insuficiencia adrenal puede ser primaria o puede ser secundaria. El punto es que puede ser aguda, o sea, de presentación aguda,
o puede ser de presentación paulatina o crónica. La cosa está que si se presenta de manera aguda, o sea, ¿estás de acuerdo que yo te quite tu cortisol súbitamente y tu aldosterona súbitamente? Bueno, suponiendo que es primaria. Súbitamente, ¿qué te va a pasar? Te vas a hipotensar, te vas a morir, ¿no? Te vas a inmunodeprimir, bueno, te van a pasar muchas cosas feas. Entonces hay dos contextos, o sea, puede ser que se destruya la glándula adrenal por alguna razón, o que haya una suspensión abrupta de esteroides y se bloquee la producción, ¿sí? O que tengas un paciente que ya se sabe que tiene insuficiencia adrenal, pero ya es una insuficiencia adrenal bien conocida, y que por alguna razón es sometido a un estrés. Recuerden que el estrés condiciona fisiológicamente una elevación de las hormonas contrarreguladoras, las hormonas para continuar el metabolismo o huir o correr o pelear, que son la adrenalina, noradrenalina, cortisol, somatotropina, etc., glucagón. Si por alguna razón tú lo sometes a un estrés a alguien que ya se conocía con insuficiencia adrenal y tú no suples, no aumentas la dosis del cortisol que estaba tomando, el paciente lo puedes llevar a una insuficiencia adrenal aguda. Por eso te dice, la insuficiencia adrenal aguda es una emergencia médica que puede ser precipitada en pacientes con insuficiencia adrenal crónica quienes son expuestos a estrés como cirugías, infecciones, gastroenteritis o una destrucción rápida de las glándulas adrenales, como por ejemplo en una hemorragia que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen o una apoplejía pituitaria que se llama síndrome de, puede ser causado por eso que comentamos, por Sheehan, ¿no? Aquí tenemos una imagen del doctor, ya saben que lo respeto y lo admiro mucho, el doctor Jorge Muniz. Y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a la glándula adrenal, vean cómo está pobrecita, toda seca, tiene disminución del cortisol. Esta es una insuficiencia adrenal crónica. Si es primaria, quiere decir que hay deficiencia de cortisol y deficiencia de aldosterona. Obviamente va a haber atrofia de la glándula adrenal. Se diagnostica idealmente midiendo el cortisol después de la estimulación con la ACTH. El tratamiento obviamente es restablecer los esteroides de por vida. Aquí te ponen un ejemplo de cómo se vería un paciente con insuficiencia adrenal, ¿sí? Creo que aquí dice antes y aquí dice después, o sea, cuando le da la insuficiencia adrenal. O sea, el paciente disminuye, pierde peso, se oscurece algunas partes del cuerpo, ¿sí? Se debilita, queda débil. Bioquímica, lo que puede presentar el paciente es hipotensión, hiponatremia, disminución del sodio que favorece la hipotensión. Aquí faltó, por ejemplo, el aumento del potasio, ¿sí? Y aquí esto lo vamos a ver cuando tengamos la clase de hiperaldosteronismo primario, que aquí aparece lo contrario, ¿no? Te muestra las glándulas adrenales todas gorditas, o sea, están produciendo de más aldosterona o puede tener un tumor productor de aldosterona. Pero pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, aquí tenemos el algoritmo del Harrison, pero antes de que veamos el algoritmo del Harrison, ¿qué pasó? Vamos a ver el algoritmo sintetizado. Esto es tomado de un libro que se llama Master the Boards, Maestro de los Exámenes. Fue escrito por el doctor Conrad Fischer y es para los que quieren presentar el examen de los STEPS. Es muy bueno, ¿no? Entonces, sintetiza todo en esta forma. Primero, sospéchalo. ¿Cómo lo sospechas? Con lo que ya dijimos, un cuadro clínico. Pérdida de peso, debilidad, astenia, adinamia, puede haber hipotensión, hipercalemia. Lo tienes que sospechar. Hiperpigmentación, ¿sí? Luego tienes que hacer una prueba de tamizaje. Recuerden que primero tienes que determinar la alteración hormonal. En este caso se hace una prueba con cocitropina, que es ACTH sintética, ¿sí? Tú le das la prueba con cocitropina y luego mides el cortisol. Se tiene que medir obviamente antes y obviamente después de realizar la prueba con cocitropina, ¿sí? Si el cortisol falla en su elevación, porque lo normal que debe de ser, que tú des ACTH, suba el cortisol,
Pero si el cortisol no sube, quiere decir que el paciente tiene una insuficiencia adrenal, o más que una insuficiencia suprarrenal, tiene un hipocortisolismo. Eso es lo que ya documentaste. Eso es lo que tú documentaste, el hipocortisolismo. Y ahora haces un estudio de localización. En este caso, el estudio que debes de hacer es medir la ACTH de forma basal. ¿Cuánto tiene de ACTH? Si la ACTH está elevada, ya estuvo. El problema es primario. Si la ACTH está baja, entonces el problema puede estar arriba, ¿sí? Pudiera estar arriba. Si la ACTH está alta, obviamente si quieres medir la aldosterona también está chido, va a estar baja. Ya tienes una insuficiencia adrenal primaria. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia adrenal primaria? Autoinmune, ¿sí? Y luego, si la ACTH está baja, ACTH, la causa número 1 de insuficiencia adrenal secundaria, ¿cuál es? Suspensión abrupta. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Se lo preguntas, ¿no? ¿Usted tomaba esteroides? Bueno, esa es una manera simplista de verlo, pero sí se puede hacer realmente, ¿sí? Aunque hay otras posibilidades, como por ejemplo una insuficiencia hipofisiaria o hipotalámica por alguna causa que todavía no sabemos, ¿sí? Ahora vamos a ver el algoritmo del Harrison. El Harrison dice: paso 1, sospéchalo. Ya lo habíamos dicho, ¿no? No vamos a ahondar en eso. Paso 2, haz un estudio inicial para confirmar el diagnóstico. En este caso, lo que yo denomino el paso de tamizaje, ¿sí? Acá hay dos contextos que nos plantea el Harrison, dos contextos. El paciente en un estudio, el paciente crítico y el paciente ambulatorio, ¿sí? Anteriormente se podía solo medir el cortisol y ya estuvo, porque aquí el fundamento es buscar el hipocortisolismo, pero se dieron cuenta que aunque sí servía medir solo el cortisol, está más sensible la prueba si tú tratas de obligar a que se estimule la liberación o producción de cortisol. Por eso se empezó a hacer posterior a una prueba de ACTH. Entonces, miren, te dice: tú haces la prueba de ACTH sintética. Si el cortisol posteriormente a la prueba es mayor a 18.5 microgramos por decilitro, el paciente no tiene insuficiencia adrenal. Si el paciente tiene un cortisol menor a 18.5 microgramos por decilitro, entonces el paciente tiene insuficiencia adrenal. También hay otras pruebas más específicas que son el estándar de oro diagnóstico, son el gold standard. No quiere decir que las hagamos siempre, de hecho no siempre las hacemos, que son hipoglucemia inducida por insulina y la prueba de tolerancia de la insulina. ¿Dale? Esas no me las sé de memoria, ¿dale? Pero son muy específicas. Sí, creo que solo las hace endocrino. Yo nunca la vi. Bueno, entonces, llegamos a la parte de que tú ya... perdón, se me fue esto. Aquí dice: todos los pacientes de la UCI diagnosticados con insuficiencia adrenal basados en el cortisol sérico bajo deben ser reestudiados después del problema agudo. ¿Por qué? Porque yo les dije, la prueba ahora se hace después de estimulación de ACTH, pero antes de que descubrieran que está más chido así, solo medíamos el cortisol y ya. Por ejemplo, en el contexto de un paciente grave o crítico, si tienes un cortisol menor de 15 microgramos por decilitro, se constataba insuficiencia adrenal, porque daba a entender que si estás en un estado crítico, o sea, de estrés, de una situación como una infección o algo, cualquier persona debería de tener más de 15 microgramos por decilitro de cortisol.
Ahora, si el paciente está en un contexto ambulatorio, se decía que tenías insuficiencia adrenal si tenías un cortisol menor a 3 microgramos por decilitro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente el cortisol aquí, el corte es más bajo porque no estás estresado, eso es normal, estás ambulatorio, ¿sí? Pero lo ideal es hacer la prueba con ACTH sintética. Para fines de la vida, lo ideal es hacer la prueba posterior a ACTH. No se olviden los cortes. Para un paciente que solo mides cortisol sin prueba de estimulación, 15 si es crítico, 3 si es ambulatorio, y el numerito mágico es 18.5 cuando la hiciste con prueba de estimulación. Luego medimos la ACTH. Aquí te dice, en insuficiencia adrenal primaria, la ACTH va a estar alta y la aldosterona plasmática va a estar baja. Y está padre porque aquí te dice, para saber si es adrenal primaria por Addison, se le pueden pedir anticuerpos suprarrenal, autoanticuerpos suprarrenales. Si son positivos, pueden ser que el paciente tenga una supraadrenalitis autoinmunitaria o un síndrome poliglandular autoinmunitario. Si salen negativos, hay que descartar una posibilidad como que le hayan dado radioterapia, etcétera, alguna sustancia extraña, etcétera, etcétera. Dice acá, si sale negativo, le puedes hacer una tomografía para ver si es alguna de estas causas que habíamos dicho, hemorragias o más extrañas, ¿no? Otras causas más extrañas. Dice acá, tenemos la insuficiencia adrenal secundaria, donde la ACTH va a estar baja a normal, pero no elevada, ¿sí? La aldosterona va a estar normal y puedes hacer sustitución con glucocorticoides si es que el paciente tiene datos en la historia clínica de una suspensión de esteroides. El tratamiento es darle esteroides y ver si responde el paciente. Si el paciente no tiene ese antecedente, lo que se sigue es hacer una resonancia magnética de la cabeza, porque les dije que el problema podría estar arriba. Puede ser positivo en el sentido de que encuentres algo como por ejemplo una tumoración, o puede ser negativo, ¿no? Y ahí hay otras posibilidades, pero son menos frecuentes. A ver qué dice acá. Muy bien, esto ya lo habíamos dicho. Esto ya lo vimos. Y aquí es algo importante en cuanto al manejo. Miren, si el paciente tiene insuficiencia adrenal aguda, de presentación aguda, vean cuál es el tratamiento. Dar mucho líquido y dar el esteroide, en este caso hidrocortisona en dosis de estrés. Eso es en el contexto agudo. Miren, hidrocortisona de 50 a 100 microgramos IV cada 8 horas. O sea, se dan megadosis y agua. Porque te hace falta es factible que te haga falta el mineralocorticoide, etcétera, etcétera. Te hipotenses. Ahora, en el contexto agudo, ¿cuál es el tratamiento? En el contexto crónico, disculpen, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de tratamiento? Si es primario, que ya sabemos que te hace falta aldosterona e hidrocortisona, o sea, cortisol, el tratamiento son hidrocortisona, mineralocorticoides, que en este caso es la fludrocortisona sintética, fludro, y esto lo va a estar usando el paciente por toda su vida, de por vida. Y aquí, obviamente, vean esto, o sea, si tú estás usando hidrocortisona toda tu vida, si te van a operar o si te da una infección, ¿qué es lo más lógico? Que aumentes la dosis del esteroide en ese periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que van a la consulta de medicina interna que tienen insuficiencia adrenal, ellos me lo dicen. Yo le pregunto, ¿qué te van a hacer? Es que me van a operar de no sé qué cosa. Ya estuvo. Como no me lo sé de memoria, la verdad, agarro mi tablita. Hay una tablita donde te dice, cirugía de no sé qué cosa, le subes la dosis tanto por ciento. Por ejemplo, no sé, toma no sé cuánto, 70 al día. Ahí dice subir la dosis tantos días antes de la cirugía.
para que cuando sea la cirugía, ¡boom!, no le afecte tanto el estrés, la respuesta metabólica al trauma. Ahora, si el paciente tiene una insuficiencia secundaria, obviamente solo va a ser restablecimiento con hidrocortisona, nada más. El mineralocorticoide no se utiliza de forma típica porque se supone que es secundaria, no primaria. Se supone que la aldosterona no debería de estar baja. Y miren qué dice acá. Todos los pacientes, esto es tomado del John Hopkins, todos los pacientes deben de tener un brazalete de alerta. Porque esos pacientes tú no sabes por qué están chocados. A veces están chocados y obviamente al estar con hipoperfusión cerebral no te responden nada o están confusos o deteriorado el estado neurológico. Y si tú no sabes, ¿no? A veces tú dices, agua, líquidos, y no mejora. Noradrenalina, dosis de caballo. Y puede que mejore, pero a lo mejor se mantenga así. Y si tú todavía no sabes que el paciente tiene insuficiencia adrenal, de aquí a que lo hagas, de que pienses que debes de ponerle el esteroide, se puede morir o puede tener fallas renales, etc. ¿Sí? Así que tienen que tener un brazalete que diga eso. Por eso en sepsis, así dice la recomendación: paciente que tiene choque séptico, que estás usando dosis altas de noradrenalina, no te interesa saber si de verdad tiene insuficiencia adrenal. Es mejor hacer la prueba terapéutica dándole la hidrocortisona. No sé si ya vieron sepsis, ¿no? Pues cuando lo veamos van a ver que eso se hace normalmente en choque séptico. Pero ya saben el fundamento de por qué lo hacemos en choque séptico. Ya saben el fundamento. Eso es lo importante. Ok, el tratamiento agudo, por si les interesa saberlo, esto es del Toronto. Solución salina, aquí dice IV normal saline in large volumes. O sea, dosis altas de volumen, de 2 a 3 litros. Si está hipoglucémico el paciente, se le puede dar también bolos de glucosada. Hidrocortisona en dosis de estrés. Obviamente tratar el precipitante. Escuchen, es muy importante tratar el precipitante. Además, era como las anemias. Las anemias no nada más le das el hierro y ya estuvo. O sea, tienes que tratar la causa, o sea, el sangrado o lo que esté condicionando la anemia. Pues es lo mismo. Si es una infección lo que precipitó, pues un tratamiento antimicrobiano. Si es una hemorragia, bueno, pues restableces al paciente la volemia, etc. Y el mantenimiento, o sea, quiere decir tratamiento crónico, pues ya lo vimos, ¿no? Hidrocortisona, y si es primaria, también mineralocorticoide. Miren, aquí te dice la pauta, el Toronto te dice, en estrés mayores, ya en el mantenimiento, en el manejo de alguien crónico que ya sabes que tiene insuficiencia adrenal, cuando se le va a hacer una cirugía o trauma, requiere darle una dosis diferente, 150-300 miligramos de hidrocortisona dividida en 3 dosis, ¿vale? O sea, se le dan dosis un poquito más altas, no como las dosis de estrés, que vean las dosis de estrés, por favor, 100 microgramos cada 6 a 8 horas. O sea, es menos, pero sí es una dosis importante. Y bueno, llegamos a la parte de los casos clínicos. A ver si lo pueden responder. ¿Sí se ve? Bueno, se los voy a leer. Tenemos a un hombre de 37 años de edad que tiene SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se queja de debilidad, disminución del apetito. Dice que fue dado de alta del hospital hace 12 semanas, después de una admisión por una neumonía por neumocistis jirovecii, y que se encuentra en un tratamiento con uso de prednisona que se ha ido suspendiendo desde hace 3 semanas. O sea, ha estado usando prednisona por 3 semanas. Para el que no lo sepa, es normal que no lo sepan, cuando tienes neumonía por jirovecii, se les da tratamiento con esteroide por una razón X, otra cosa. Y luego te dice acá, él no ha tomado tratamiento antirretroviral para su VIH y
y aquí dice algo, una palabra clave. Y su compliance with medication is cuestionable. Y su adherencia al tratamiento es que no sabía cómo pronunciar. ¿Cómo se pronuncia, Karen? Pero tú sabes más inglés que yo, dilo. ¿No saben cómo se pronuncia? ¿Cómo es? No sé. Ahí está. No, pero no podía decirlo así. Bueno, entonces te dice que su adherencia al tratamiento es cuestionable. Miren, aquí dice, a las 9 de la mañana tenía un cortisol sérico de 7 microgramos por decilitro. A las 7 de la mañana. Con ACTH de 12 picogramos por mililitro. Pero aquí dice la ACTH, el valor de ACTH. Y te dice que lo normal es de 10 a 60 y él tiene 12. Y te dice, en el siguiente mejor paso en la evaluación, en el contexto de que pienses en insuficiencia adrenal, es, o podría ser, antes de que tomemos una decisión, tenemos que quedar claro en lo que estamos percibiendo de la alteración endocrinológica. ¿Cómo está el cortisol? Cortisol de 7, que está... Bueno, es una medida basal, se supone que después tienes que esperar a ver cómo reacciona. No te está diciendo que se le hizo algo. Ajá, aquí no especifica que se le hizo prueba con ACTH, solo te están diciendo medí el cortisol. Sí, el cortisol se siente, no me sé los rangos normales de cortisol. Ajá, no los dice, pero yo les enseñé un rango. Entonces, ¿está bajo, alto o normal? Ustedes eligen bajo. Ok. Ajá. Por eso yo les pregunté, ¿qué eligen? Yo dije, ¿qué eligen? Yo no les dije qué elegiría yo. Bueno, aquí dicen que normal. El 3 es cuando ya estás el diagnóstico de Ok, y el paciente tiene un ACTH que está en 12, que aquí te dicen que está normal, ¿no? Pero ya te están dando la pauta, te están preguntando, si tú piensas que pudiera tener insuficiencia, así te dice. Dice, el siguiente paso de la evaluación, si consideras insuficiencia adrenal, debe ser A, hacer terapia con hidrocortisona. B, medir la aldosterona sérica. C, hacer una prueba de estimulación con ACTH. D, obtener una resonancia magnética de la hipófisis. E, obtener una tomografía de abdomen para evaluar la anatomía de las glándulas adrenales. ¿Cuál es? La respuesta correcta es la C. Solo tenían que pensar así como se los enseñé. ¿Sí? That's correct. La respuesta correcta es hacer una prueba con estimulación, porque aquí no nos queda claro nada, ¿no? A ver esta. Tú eres llamado al departamento de terapia intensiva quirúrgica para evaluar a un hombre de 21 años de edad, admitido hace 48 horas después de un trauma de tórax sufrido durante un accidente vehicular. ¿De cabeza? Ah, sí, de cabeza. De cabeza. Dice, el paciente no tiene antecedentes personales patológicos relevantes. Y él ahora dice, no responde. El equipo de la UCI ha tenido problemas para mantener la presión sanguínea. El diagnóstico de insuficiencia adrenal ha sido considerado. La exploración física es normal y él le están poniendo dopamina en infusión.
La presión sanguínea es de 85/60 y su pulso es de 112. Los estudios de laboratorio te muestran un sodio de 137, un potasio de 4 y un nitrógeno ureico en sangre de 23 con una creatinina de 1.1. El equipo de la UCI ha desarrollado una prueba con estimulación de ACTH con 250 microgramos. Esa es la dosis, ¿sí? Y te dice que el cortisol basal, o sea, antes de ese, era de 3.9 del cortisol basal. Y te dice que 60 minutos después de la prueba de ACTH es de 22.1. ¿Cuál es el siguiente mejor paso? A. Obtener niveles de aldosterona. B. Obtener niveles de ACTH plasmática. C. Obtener cortisol de orina de 24 horas. D. Iniciar dosis de estrés con esteroide. Y E. Repetir la prueba con estimulación de ACTH. Después se tiene que empezar el tratamiento. Pero no sé la verdad, doctor, la dopamina altera el cortisol en sus niveles, o puede repetir quitando la dopamina, dijo que le estaban dando. A ver, ¿cuál dijiste? Perdón, no te escuché. De opciones. Pero dijo que le estaban dando dopamina. Ah, no, pero ¿cuál dijiste la opción? Dijiste una opción, ¿no? Repetir el test, pero sin dopamina, porque no sé si la dopamina. ¿Alguna otra idea? ¿Ah? ¿Por qué? Porque estuvieron ese presidente. Entonces, dice primero lo que dice tratamiento y no es necesario tener las pruebas de confirmación de Aquí vamos por partes, pero recuerden, para contestar estos casos, traten de seguir lo que les enseñé tal cual. Entonces, el paciente está en una situación ¿de qué contexto? Crítica. Es crítica la situación. Entonces hay dos cosas aquí. Ni tengo que hacer nada, doy tratamiento, esa es una opción. O, decía también ahí, se pudiera medir el cortisol. Así, nada más lo mido y ya. Y les puse cuánto debía de tener alguien que estuviera en una situación de crítica para que digas que tiene hipocortisolismo. El paciente, ¿cuánto tiene? 3. ¿Tiene 3? O sea, ¿les parece que una persona que está críticamente, que se está muriendo, su cuerpo qué quisiera hacer? Liberar hormonas para contrarregular esto, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, cortisol, glucagón. Quisiera hacer eso. Pero tiene un valor muy bajo para esa situación de estrés. Por lo tanto, el paciente ya estuvo. El paciente tiene hipocortisolismo. Entonces lo que se sigue es, no hago nada más de pruebas en ese momento, ya estuvo, no hago nada, solo le doy el tratamiento y nada más, ¿sí? Porque aquí obviamente es un caso clínico en el que te quieren así como que confundir, porque le están haciendo una prueba que ahorita no tiene razón de ser. Le hicieron la prueba con ACTH, estimulación con ACTH, que no es el mejor contexto para hacerla, ¿sí? Así que el tratamiento es iniciar dosis de estrés, porque es una situación crítica del paciente, ¿sí? Empezar las dosis de estrés. Entonces, con lo crítico que está el paciente, ¿optas por darle el tratamiento o aunque sea haces la prueba de cortisol cuando tiene? Das el tratamiento. Así es. De hecho, por ejemplo, aquí por eso les di las dos opciones, porque lo que se podría hacer es, si tienes la opción de medir el cortisol, lo haces y qué chido. Si no, en Latinoamérica lo que hacemos es dar el tratamiento y nada más, porque digo, de aquí a que te hagan la determinación del cortisol y tengas el resultado, el paciente ya se murió. Entonces, damos el tratamiento. ¿Quieren que leamos el razonamiento? ¿Qué pasó? Entonces los niveles de 18 es cuando hice la prueba con cositropina, ¿no? Exacto. Los niveles de 18 es cuando hiciste la prueba con cositropina. Y en un paciente muy crítico o en ambulatorio, solo basal de cortisol.
prueba de cocitropina. Y sin prueba de cocitropina es diagnóstica. De hecho, aquí te lo están, hasta el caso clínico era sugerente porque te dice, el paciente está hipotenso a pesar de ser tratado con presores o vasopresores, a pesar, o sea, te está diciendo que ya están haciendo algo y sigue. Te dice, el cortisol basal, dice, en una persona, en un estado de estrés debería de ser más alto que 18. Bueno, yo les enseñé 15, ¿no? Pero bueno, debe ser más alto que 18 en una situación de estrés. Te dice, el valor basal de 3.9 en una situación, en esta situación clínica, establece definitivamente el diagnóstico de insuficiencia adrenal. Puede ser primaria o secundaria. Aunque tú no tengas los niveles de ACTH plasmática para diferenciar entre primaria y secundaria, dice acá, él probablemente tiene un hipopituitarismo traumático agudo. Y te dice, en esta situación los niveles de cortisol pueden elevarse apropiadamente después de la estimulación con cocitropina porque le toma varias semanas a las glándulas adrenales para volverse atróficas y carecer por carencia de la ACTH y mostrar una respuesta de ACTH, ¿cómo se dice? Blunted, como atontada o disminuida o detenida. Aquí ya dicen un dato clave demasiado, ¿cómo se dice? Fino, muy fino. Porque si nos vamos hacia atrás, ¿cómo estaba el cortisol con la prueba de ACTH? Reaccionó y eso nos generaría ruido porque, puta madre, perdón, es que me emocioné. Exacto, aquí te puede confundir porque puede hacer que tú pienses, a ver, espera, el cortisol ahorita está muy bajo para estar crítico, tiene hipocortisolismo, pero le hice la prueba con estimulación y qué pics, o sea, el paciente respondió, entonces no tiene hipocortisolismo. No, sí tiene porque la situación es crítica, pero dan la explicación de por qué ahorita sí pudo haber respondido. Porque cuando le hicieron la prueba de estimulación, ¿qué fue eso? ¿Fue tu pie? Pensé que era un estornudo. Vean este dato, ¿no? O sea, que el paciente pudo haber sido traumática en la cabeza, pero sí responde porque la glándula adrenal todavía tiene su tamaño, su función, hasta que pasa un tiempo, no dice cuánto aquí, parece que no dice, pasa un tiempo determinado para que se vuelva atrófica y ya no pueda responder a las pruebas con estimulación de ACTH. Nada más es para que tengan eso en mente, ¿no? Pues es un dato muy fino, muy bonito. A ver esta. Tenemos a un hombre de 34 años de edad que se presenta al hospital con hipotensión, una respiración muy elaborada, o sea, tiene taquipnea, tiene obnubilación. Dice que sus únicos medicamentos del paciente previamente eran amlodipino y ranitidina. A pesar de la resucitación con fluidoterapia y antibióticos de amplio espectro, la condición del paciente se deteriora muy rápidamente. En el segundo día de hospitalización, él desarrolla coagulación intravascular diseminada y una púrpura difusa. La tomografía computada de abdomen revela que hay una hemorragia bilateral adrenal masiva. El paciente desarrolla choque y falla multiorgánica y muere al tercer día de hospitalización. ¿Cuál fue la causa más probable de la condición del paciente? ¿Una infección bacteriana, una metástasis adrenal, enfermedad de Addison o una apoplejía pituitaria? ¿Cuál creen? A ver, tú dijiste apoplejía, ¿por qué? ¿Dónde dice sangrado masivo?
pero no dice que haya tenido sangrado masivo. Ayer esa fotografía de Los dos se hacen hemorragia, si no, pues es metástasis. ¿Ah? ¿Qué dijiste? No te escuché. Pero dijiste algo. ¿Por qué bacteriana? ¿Pero por qué? el rayo difuso, población que lo trae. Pero no respondió. Puede ganar. A ver, ¿alguien más que tenga otra idea? ¿O que quiera apoyar las dos ideas que ya dieron? Las dos ideas que ya dieron es apoplejía pituitaria y infección bacteriana. O sea, la infección podría ser por diseria y cada vez pero Es que, exacto, te están dando el contexto. Es una persona, es un hombre, es joven, es de Cancún o Playa del Carmen, ¿no? O sea, te están dando la pauta, ¿no? Es de Cancún o de Playa del Carmen. No es cierto, ¿tú eres de Cancún? ¿Eres de aquí de Mérida? Ah, tú eres de Cancún, ¿no? ¿Quién? Esto tiene factores de riesgo. Entonces, hasta te lo están diciendo, llegó hipotenso, chocado, no podía respirar, deterioro del estado de alerta, le dieron antibióticos de amplio espectro, no dicen por qué, obviamente, en el caso no dicen eso, pero dan por sentado que haya algo ahí infeccioso, bacteriano, ¿no? Le dieron antibióticos, se deteriora rápidamente, desarrolla algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que el paciente puede no coagular en las pruebas de laboratorio y hacer trombosis en algunos sitios, pero te dicen que le hacen un TAC, sepa Dios por qué, me imagino que para buscar la causa del choque, no sé, y ven que lo único que encuentran es que está todo lleno de sangre o destruidas las glándulas adrenales, que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Entonces la causa número 1 era meningococcemia, ¿sí? En este caso no solo tiene que ser por meningococo, pero ese es el síndrome, ¿sí? La respuesta correcta es infección bacteriana. También puede ser causado por pseudomonas, Streptococo pneumoniae, E. coli, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Dale. Síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Miren, aquí te da la explicación. Este paciente se presenta con insuficiencia adrenal primaria, resultado de una hemorragia adrenal bilateral. Los estudios post-mortem de cultivos nos mostraron positivo para Neisseria meningitidis en el líquido cefalorraquídeo. Dice, los infartos hemorrágicos en las adrenales por meningococcemia es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Ah, es específico, porque dice, otros patógenos comunes asociados con este síndrome incluyen pseudomona, estreptococo, etcétera, etcétera. ¿Cuál de los siguientes es la causa más común de insuficiencia adrenal secundaria? ¿Cuál? Entonces, ¿quién dice que es la D? Y los que no dijeron nada. A, B, C, E, D. Pero ¿y los que no eligieron nada? Si hay un montón que no dijeron nada. Bueno, vamos a contestar las dos y luego vemos las respuestas. Incluso si no supieran la respuesta exacta, podrían descartar las otras. Por ejemplo, autoinmune es primaria, quirúrgica, choque hemorrágico, no es la más común. Entonces puede ser la D o la E, ¿no?
pero obviamente ya sabemos cuál es la respuesta. Tenemos a una mujer de 30 años. Esta mujer de 30 años toma prednisona 15 miligramos al día por lupus. Ella es admitida al hospital por una colecistectomía. ¿Cuál de los siguientes es la intervención más importante para ella? A. Darle hidrocortisona intravenosa antes de la cirugía y cada 6 horas por 24 horas. B. Duplicar la dosis de prednisona en la noche antes y mantener el esteroide el día de la cirugía. C. Usar ciclofosfamida. ¿Qué significa esto? En lugar del corticosteroide por 2 semanas siguientes a la cirugía para promover la curación de las heridas. Y D. Cancelar la cirugía y usar litotripsia para romper las piedras. ¿Cuál es? Entonces la respuesta correcta era la D, que era uso de corticoides exógenos, solo que ahí obvian el hecho de decir que la usó prolongadamente y lo suspendió, etc. Y en la otra, dar dosis de estrés o dar dosis profilácticas antes del procedimiento. ¿Se acuerdan que les dije? A ver esta. Tenemos a una mujer de 30 años con que está 12 semanas posparto. Que tiene 12 semanas de haber tenido su parto. Y se nota que tiene datos de insuficiencia adrenal. ¿Qué es esto? Es como moreno. Tiene un aspecto bronceado, oscuro, aunque rara vez sale fuera de casa, ¿no? Hardly ventures outside. Dice, ¿cuál de los siguientes es la etiología más probable? A. Uso de esteroides de larga data. Síndrome de Sheehan. Tumor cerebral o una destrucción autoinmune de adrenales. ¿Cuál es? Aquí dicen que es la de otros. No sé, pues si yo no he dicho la respuesta. ¿Quién cree que es la D y quién cree que es la B? Tú dices que es la D. ¿Tú? A ver, Norma. Normichi. La D. ¿Alguien más? Sheehan. ¿Por qué Sheehan? Pero ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor estudio diagnóstico para un paciente que sospecha síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing debido a un adenoma productor de ACTH, un nivel de cortisol al azar, prueba de estimulación con ACTH, una prueba con supresión de dexametasona de 1 miligramo o una resonancia magnética de la hipófisis. ¿Cuál es el mejor estudio diagnóstico para alguien que estás pensando que tiene síndrome de Cushing, pero específicamente por tumor productor de ACTH?
Bueno, la respuesta de la 1 es D porque debimos de basarnos en la hiperpigmentación. Y la otra te dice que es la C, que es realizar una prueba con dexametasona, ¿sí? Y te dice acá, bueno, saben que esta no me gustó. Bueno,